Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante curioso, top 5 juegos de terror de Nintendo 64. Y sí, este video existe gracias a Dean Winchester Impala 67, quien me sugirió la idea, así que si al final terminan descubriendo algún juego interesante o algún trauma nuevo, ya saben a quién agradecerle. Ahora voy a ser completamente sincero con ustedes, casi no hago este video, no porque no quisiera, sino porque encontrar juegos de terror en Nintendo 64 es más complicado de lo que parece. Hubo momentos en los que pensé que terminaría siendo un top 3, luego un top 2 y por un instante consideré seriamente hacer un video titulado El único juego de terror de Nintendo 64 y gracias por venir. Pero después de revisar el catálogo, comparar títulos y descartar algunos que daban más risa que miedo, logré reunir 5 juegos que de una forma u otra intentaron llevar el horror a una consola que no estaba precisamente llena de pesadillas. Y ahora llega la pregunta que pone a prueba mis años como creador de contenido. Confío en que se quedarán hasta el final del video, pues digamos que tengo la misma confianza que tendría alguien guardando una pizza en una habitación llena de personajes de anime hambrientos. Técnicamente podría seguir ahí cuando regrese, pero tampoco apostaría dinero por ello. Cuando la mayoría de personas piensa en juegos de terror para Nintendo 64, normalmente recuerda los títulos más conocidos como Doom 64. Sin embargo, existe un juego que suele quedar olvidado en algún rincón oscuro de la memoria colectiva, Hybrid Heaven, y siendo honestos, eso es bastante curioso, porque estamos hablando de un juego que mezcla conspiración extraterrestre, clonación humana, horror biológico, laboratorios secretos, agentes especiales y un sistema de combate donde salvar a la humanidad puede depender de aplicar correctamente una llave de lucha libre. No estoy inventando nada, Konami realmente tomó todas esas ideas, las metió en una licuadora y decidió que era una excelente idea y sorprendentemente funcionó. La historia nos pone en el papel de Johnny Slater, un agente que termina investigando una enorme instalación subterránea oculta bajo Nueva York. Lo que descubre es bastante desagradable. Una raza extraterrestre lleva años realizando experimentos genéticos y creando copias perfectas de seres humanos. Su objetivo no es destruir el mundo mediante una invasión espectacular llena de explosiones y rayos láser. Eso sería demasiado sencillo. La idea es reemplazar discretamente a personas importantes y tomar el control desde las sombras, y aquí es donde aparece el verdadero elemento de terror del juego. No son los monstruos, no son los alienígenas, es la paranoia. Porque si cualquiera puede ser una copia perfecta, llega un momento en que ya no sabes en quién confiar, y admitámoslo, la idea de descubrir que tu jefe, tu vecino o incluso tu médico fueron reemplazados por una fotocopia extraterrestre resulta bastante más inquietante de lo que parece. Gran parte de la aventura transcurre dentro de complejos subterráneos llenos de laboratorios, instalaciones militares, salas de experimentación y kilómetros de corredores metálicos. Objetivamente, algunos escenarios pueden parecer repetitivos, pero curiosamente eso juega a favor de la atmósfera. Mientras más tiempo pasas recorriendo esos lugares, más comienza a sentirse como una prisión gigantesca donde algo salió terriblemente mal hace mucho tiempo. El juego nunca depende demasiado de los sustos repentinos. En lugar de eso, construye una sensación constante de incomodidad y aislamiento. Es el tipo de lugar donde cualquier puerta puede esconder un experimento genético fallido o algo todavía peor.
Y entonces llegamos al aspecto que convirtió a Hybrid Heaven en un juego de culto, su combate, porque cuando aparece un enemigo, el juego abandona gran parte de la acción tradicional y entra en una mezcla extrañísima entre RPG, estrategia, combate táctico y lucha libre. Puedes atacar brazos, piernas, torso o cabeza, aprender nuevas técnicas e incluso especializarte ciertas partes de tu cuerpo. Es uno de esos sistemas tan raros que durante las primeras horas no sabes si estás jugando correctamente o si accidentalmente presionaste una combinación secreta que activó otro videojuego. Lo más curioso es que una vez entiendes sus mecánicas termina siendo bastante satisfactorio, aunque el juego mantiene la tradicional filosofía de finales de los 90. Aquí tienes las herramientas, ahora descubre tú mismo cómo funciona todo. Buena suerte. Hybrid Heaven representa una forma distinta de terror, no intenta asustarte cada 5 minutos, no depende de jumpscares, no necesita perseguirte por pasillos oscuros con una criatura inmortal. Su horror nace de la pérdida de identidad, de la conspiración, de la manipulación genética y de la constante sensación de que la humanidad ya va perdiendo la partida cuando la historia siquiera comienza. Puede que no sea el juego más aterrador de Nintendo 64, pero sí es uno de los más extraños, originales e incómodos de toda la consola. Y siendo sinceros, si descubrieran que varios líderes mundiales fueron reemplazados por clones alienígenas escondidos bajo Manhattan, probablemente ustedes también tendrían dificultades para dormir. Aunque viendo internet, tampoco descarto que algunos simplemente preguntaran si los clones pagan impuestos. Si algo demuestra Nightmare Creatures es que siempre se puede empeorar una situación. Londres ya tenía contaminación, enfermedades, pobreza y una cantidad preocupante de callejones sospechosos. Pero alguien decidió mirar todo eso y pensar, ¿y si además le agregamos monstruos? Y así llegó a Nintendo 64, uno de los juegos más oscuros y también peculiares de su catálogo. Ambientado en una versión alternativa de Londres en 1834, el juego nos pone en medio de una ciudad consumida por criaturas grotescas, experimentos fallidos y una epidemia de horror que hace que una visita al médico parezca una actividad recreativa bastante agradable. Detrás de todo se encuentra Adam Crowley, un científico y ocultista que demuestra una lección muy importante para la humanidad. Cuando alguien mezcla alquimia, ciencia prohibida y cero supervisión ética, normalmente las cosas terminan explotando o mutando o ambas. Lo primero que llama la atención es su atmósfera: calles cubiertas por niebla, cementerios abandonados, manicomios, laboratorios ocultos, alcantarillas que parecen sacadas directamente de una pesadilla. Todo transmite una sensación constante de decadencia y desesperación. Lo interesante es que Nightmare Creatures no intenta hacerte sentir atrapado, intenta hacerte sentir condenado. La ciudad no parece un lugar que todavía pueda salvarse, más bien parece una enorme escena del crimen donde tú llegaste varias horas tarde y ahora debes averiguar qué rayos pasó. Y honestamente, para una consola que normalmente asociamos con fontaneros saltando sobre tortugas y monos robando bananas, el contraste resulta bastante impresionante. A diferencia de otros juegos de terror de la época, aquí no dependes únicamente de pistolas o munición limitada. La solución principal consiste en algo mucho más directo: golpear monstruos muchas veces y muy fuerte. Ya sea controlando a Nadia Franciscus o a Ignatius Blackward, pasarás gran parte de la aventura enfrentándote a zombies, hombres lobo, mutantes y toda clase de aberraciones que parecen haber sido diseñadas durante una noche particularmente creativa de fiebre. El combate puede sentirse algo rígido visto desde los estándares actuales, pero para su época era rápido, agresivo y sorprendentemente satisfactorio. Además, los enemigos no parecen simples obstáculos, se sienten como síntomas de una ciudad enferma, manifestaciones físicas del desastre provocado por Crowley y sus experimentos.
Nightmare Creatures nunca alcanzó la fama de gigantes como Resident Evil o Silent Hill, pero tampoco intentó convertirse en una copia de ellos. Tenía personalidad propia, una ambientación gótica fantástica, monstruos memorables, jefes grotescos y una dificultad capaz de poner a prueba incluso la paciencia de los jugadores más tercos. Por eso merece este puesto dentro del top, porque quizás no sea el juego más refinado de Nintendo 64, quizás no sea el juego más justo y definitivamente no es el más amigable, pero convirtió a Londres en uno de los lugares más aterradores de toda la consola, y si un juego logra que una ciudad infestada por hombres lobo parezca apenas el tercer problema más grave del día, creo que se ganó su lugar aquí sin demasiada discusión. Si en otros juegos de terror los monstruos intentan matarte, en Shadowgate 64 da la impresión de que todo el edificio participa activamente en el proceso, y eso es bastante preocupante. Shadowgate 64, las pruebas de las 4 torres, nos pone en la piel de Del Cottonwood, un mediano que tiene la mala costumbre de encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado, tras ser capturado por bandidos y terminar encerrado en el castillo Shadowgate. Descubre que fuerzas oscuras buscan traer de regreso al temible Warlock Lord, porque aparentemente las personas de los videojuegos tienen una extraña afición por despertar antiguas entidades malignas. Nunca sale bien, jamás, pero siguen intentándolo con una confianza admirable. Lo que sigue es una aventura a través de torres, ruinas, criptas y pasillos olvidados, donde sobrevivir depende mucho más de tu inteligencia que de tu capacidad para golpear cosas. Una de las cosas más inquietantes de Shadowgate 64 es que técnicamente ni siquiera intenta ser un survival horror tradicional. No hay hordas interminables de monstruos, no hay persecuciones constantes, no hay litros de sangre decorando las paredes, y aún así logra resultar inquietante. Gran parte de la aventura transcurre completamente en solitario. Recorre salones vacíos, bibliotecas abandonadas, túneles silenciosos y salas donde parece que algo terrible sucedió hace siglos, y el juego aprovecha esa sensación de aislamiento de manera brillante, porque cuando llevas horas caminando por lugares desiertos, tu cerebro comienza a trabajar horas extras. Cada puerta parece sospechosa, cada sombra parece esconder algo, cada ruido provoca una pequeña crisis existencial. Lo mejor es que muchas veces no pasa absolutamente nada, pero tu imaginación ya hizo todo el trabajo pesado. Aquí no eres un héroe legendario, eres básicamente una persona intentando sobrevivir gracias a la lógica. Los rompecabezas son el corazón absoluto de la experiencia. Debes explorar, combinar objetos, interpretar pistas, recibir ayuda de fantasmas y entidades vinculadas a la historia del castillo, y recordar detalles vistos tiempo atrás. Y el juego no tiene la menor intención de ayudarte. Algunos acertijos son geniales, otros son difíciles, y unos cuantos parecen haber sido diseñados por alguien que observó a los jugadores sufrir y decidió convertir ese sufrimiento en una filosofía de vida. No es extraño que muchos terminaran recurriendo a guías, y sinceramente nadie puede juzgarlos por ello. Otro detalle muy recordado son las numerosas formas de morir. Trampas, caídas, errores de exploración o simples malas decisiones pueden enviarte directamente a una pantalla de derrota. En ocasiones parece que el castillo está realizando una evaluación constante sobre tu capacidad para seguir con vida, y los resultados no suelen ser alentadores. Por eso Shadowgate 64 merece este puesto, porque logra generar miedo sin depender de monstruos ni sobresaltos constantes. Le basta con un castillo gigantesco, una atmósfera opresiva y la sensación permanente de que algo horrible está esperando detrás de la próxima puerta. Y cuando un juego consigue que abrir una puerta produzca más nervios que enfrentarse a un ser infernal gigante, sabes que hizo algo muy bien.
Si algo demostró Shadowman es que siempre existe una forma de empeorar una situación. Hay seres infernales intentando provocar el fin del mundo, pues perfecto. Hay asesinos seriales colaborando con ellos, excelente. Y todo esto sucede mientras viajas entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pues maravilloso, claramente. Nadie revisó los protocolos de seguridad del universo. La historia sigue a Michael Leroy, conocido como Shadowman, un hombre vinculado a poderes vudú que tiene la nada envidiable tarea de proteger Liveside, el mundo de los vivos, de las amenazas que emergen desde Deathside, el reino de los muertos. Como si no fuera suficiente, una entidad conocida como Legión está preparando el apocalipsis, utilizando a varios asesinos seriales como piezas clave de su plan, porque aparentemente los seres del infierno analizaron todas las opciones posibles para liderar una invasión sobrenatural y concluyeron que los psicópatas eran una apuesta razonable. La verdadera estrella del juego no es Mike, es Deathside, y describir Deathside es complicado porque no parece un infierno tradicional, no hay simplemente fuego y entidades con cuernos corriendo por todas partes. Aquí encontramos fortalezas imposibles, prisiones eternas, templos deformados, estructuras construidas sobre abismos y paisajes que parecen existir únicamente para recordarte que la realidad dejó de funcionar hace mucho tiempo. Lo impresionante es que todo posee identidad propia, no parece un escenario genérico de terror, parece un lugar antiguo, moribundo y profundamente perturbador. Mientras más exploras, más sientes que estás caminando por los restos de algo gigantesco que murió hace siglos y que todavía no terminó de darse cuenta. Muchos juegos de terror dependen de sustos, pero Shadowman no. Su arma principal es la atmósfera. Los sonidos ambientales y el diseño de escenarios generan una sensación constante de incomodidad. Incluso cuando no sucede absolutamente nada, el juego consigue que te sientas intranquilo. Y eso es mucho más difícil de lograr, porque cualquiera puede hacer aparecer un monstruo frente a la cámara, convencer a tu cerebro de que algo horrible está a punto de ocurrir durante horas enteras. Requiere bastante más talento. Es uno de esos juegos que consigue que explorar sea tan inquietante como combatir. Uno de los aspectos más perturbadores de Shadowman son sus antagonistas. Legión recluta a 5 asesinos seriales para ayudar a desencadenar el fin del mundo, y cada uno posee su propio territorio dentro de Deathside. Lo interesante es que el juego no intenta presentarlos como simples monstruos, al contrario, sus dominios reflejan sus obsesiones, sus crímenes y la corrupción de sus propias mentes. Y eso provoca algo bastante incómodo. Los seres del infierno dejan de ser la parte más aterradora de la historia porque recuerdas que estas personas ya eran monstruos mucho antes de llegar al reino de los muertos. Shadowman también destaca por el tamaño de su mundo, sus escenarios están conectados entre sí constantemente, obtienes nuevas habilidades y descubres rutas que antes parecían inaccesibles. El problema es que el juego rara vez te dice exactamente a dónde debes ir. Es una filosofía muy noventera, la misma que básicamente consistía en que los desarrolladores te señalaran el mapa y dijeran buena suerte y luego desaparecieran durante 3 horas. Pero precisamente esa exploración ayuda a crear una inmersión extraordinaria. Poco a poco comienzas a sentir que Deathside es un lugar real, con historia, reglas propias y secretos escondidos en cada rincón. Shadowman no solo fue uno de los juegos más oscuros de Nintendo 64, también fue uno de los más ambiciosos. Su mezcla de horror psicológico, exploración, dimensiones sobrenaturales y atmósferas opresivas creó una experiencia completamente distinta a cualquier otra de la consola. No necesita depender de jumpscares constantes, no necesita perseguirte con monstruos cada 5 minutos. Le basta con sumergirte en un universo tan perturbador que cada nuevo escenario parece una advertencia de que las cosas todavía pueden empeorar. Y la verdad es que Michael Leroy merece un aumento de sueldo o al menos unas vacaciones, aunque viendo cómo funciona Deathside, probablemente las vacaciones también intentarían matarlo.
Antes de llegar al puesto número 1, quiero detenerme un momento para hablar de una auténtica rareza dentro del catálogo de Nintendo 64. Aquí no hay zombies, no hay mutantes, no hay monstruos gigantes, solo personas, y cualquiera de ellas podría ser el verdadero peligro. Lo cual, siendo sincero, suele ser una descripción bastante precisa de la humanidad en general. La historia sigue a Takashi Fuwa, un estudiante que aborda junto a su amiga Arisa Hayami el viaje inaugural de un enorme crucero de lujo, y como cualquier fan del terror sabe, cuando una historia comienza demasiado bien, significa que el universo está preparándose para arruinarle el día a alguien. Durante una celebración sucede una explosión que provoca el desastre, los supervivientes quedan atrapados en medio del océano y tras una serie de acontecimientos terminan encontrando otra embarcación conocida como Pandora, y es justamente ahí cuando el juego deja de ser una historia de supervivencia marítima para convertirse en un misterio de asesinatos, porque una vez dentro del barco las muertes empiezan a acumularse y descubrir al responsable resulta bastante más complicado de lo que parece. Lo más interesante de Yakouchu 2 es que prácticamente todo gira alrededor de las personas. Cada conversación puede esconder una mentira, cada personaje puede ocultar información, cada decisión puede acercarte a la verdad o llevarte directamente a un mal final. Como buena novela visual japonesa, la historia se desarrolla mediante múltiples rutas y elecciones que alteran los acontecimientos. Y aquí es donde el juego realmente brilla, porque no te obliga a preguntarte qué monstruo está detrás de la puerta, te obliga a preguntarte quién está sentado frente a ti, y esa pregunta suele ser mucho más incómoda. Yakouchu 2 representa una forma de terror extremadamente rara dentro de Nintendo 64. No depende de la acción, no depende de monstruos, no depende de sobresaltos constantes. Su miedo nace de la paranoia, de la incertidumbre y de la sospecha permanente de que alguien está ocultando algo. Es una experiencia distinta, muy japonesa, muy narrativa y sorprendentemente efectiva, incluso décadas después, y aunque probablemente sea uno de los juegos de terror más interesantes de toda la consola, decidí no incluirlo dentro del top principal por una razón bastante simple. Fue lanzado exclusivamente en Japón y nunca recibió traducciones oficiales a otros idiomas, así que para la mayoría de jugadores disfrutarlo hoy implica saber japonés o recurrir a herramientas de traducción. Y si para jugar un videojuego primero tienes que aprender otro idioma, creo que ya estamos entrando en una categoría de dificultad completamente diferente. Llegamos al puesto número 1 y sinceramente era difícil que fuera otro, porque mientras muchos juegos de Nintendo 64 destacaban por una característica específica como atmósfera, exploración, dificultad o inmersión, Resident Evil 2 logró reunir prácticamente todas al mismo tiempo. Capcom tomó la fórmula del primer juego y decidió hacer algo mucho más ambicioso. En lugar de encerrarte dentro de una mansión aislada, te mostró qué sucede cuando el desastre ya escapó al mundo exterior, y el resultado fue una de las ciudades más memorables de toda la historia del terror, porque Raccoon City no parece un escenario, parece una víctima. La historia sigue a Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Leon llega para comenzar su primer día como policía. Claire llega buscando a su hermano Chris. Ambos creen que tendrán una noche complicada. Lo que encuentran es algo mucho peor. Las calles están infestadas, los hospitales han colapsado, los servicios de emergencia prácticamente dejaron de existir, y Umbrella continúa demostrando que la ética corporativa era tratada como una sugerencia opcional. Lo interesante es que ninguno de los protagonistas intenta salvar la ciudad, porque el juego deja claro desde el principio una verdad bastante desagradable. Raccoon City ya está condenada. La misión no consiste en ganar, consiste en sobrevivir, y esa diferencia cambia por completo la atmósfera de la aventura.
Una de las razones por las que Resident Evil 2 sigue funcionando tan bien es que entiende una regla fundamental del survival horror: la escasez genera miedo, las balas importan, las hierbas importan, los espacios del inventario importan. Incluso decidir qué objeto llevar puede convertirse en una cuestión de vida o muerte. Cada disparo plantea una pregunta: ¿realmente necesitabas gastar esa bala? Y normalmente la respuesta correcta llega 20 minutos después, cuando aparece algo mucho más peligroso y tu cargador parece una dieta de emergencia. Resident Evil 2 tiene personajes memorables, tiene exploración, tiene tensión constante, tiene monstruos icónicos, tiene una atmósfera extraordinaria y tiene una ciudad tan bien construida que décadas después sigue siendo uno de los escenarios más reconocibles del género. Shadowman puede ser más perturbador, Shadowgate 64 puede ser más misterioso y otros títulos de Nintendo 64 pueden destacar en aspectos concretos. Pero Resident Evil 2 es el paquete completo, la experiencia más equilibrada, la más influyente y probablemente la más importante de toda la consola. Y hasta aquí llega nuestro viaje por los juegos de terror más inquietantes, oscuros y memorables de Nintendo 64. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, no cuesta nada, toma apenas unos segundos y me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido como este al canal. También puedes dejar en los comentarios qué opinas del ranking, cuáles son tus juegos de terror favoritos de Nintendo 64, cuáles crees que merecían aparecer aquí y qué otro tema te gustaría ver en futuros videos. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos, con tus compañeros de estudio, con tus vecinos, con tu perro, con tu gato, con tu dentista, con el repartidor de pizza, con el sujeto que aparece en tus sueños cuando tienes fiebre, o con cualquier entidad interdimensional que esté observando discretamente desde una dimensión paralela. Mientras más personas lo vean, mejor. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos análisis, teorías, curiosidades, tops y demás aventuras extrañas que aparecen por aquí. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que reciba una invitación para visitar Raccoon City y termine atrapado en el castillo Shadowgate, aparezca misteriosamente en Deadside o acepte un crucero de lujo llamado Pandora. Porque después de todo lo que vimos hoy, creo que aprendimos que esas decisiones nunca terminan bien.